A Jean-François Parrot dice, apoyo total a Álvaro. Solo la verdad puede herir a una derecha amarga, acérrima defensora de lo no dicho y de la falta de transparencia. Qué bien. Gracias. Qué bien, Jean-François Parrot. Gracias por su mensaje. Y hay preguntas, Álvaro, ¿de qué se trata esto? Bueno, a lo mejor vale la pena, señor Delgado, empezar, como dicen el clásico, desde el principio. Recibimos, le cuento a usted, una notificación. En el INE de Lorenzo Córdoba nos llegaban las notificaciones aquí a la puerta. Sin embargo, la revisaban. Al batito tocó un par de notificaciones, las revisamos juntos. Sí. Pues no somos un equipo que tenga abogados y bueno, yo lo he contado que muchas veces aquí mismo redactamos las respuestas, usamos más o menos machotes para que se vea como si la está haciendo un abogado. Esa es la verdad, así lo hacemos. Y a ti te consta que lo hacemos así y respondemos, pues no es nuestro oficio, no es nuestra especialidad, pero le respondemos siempre a la autoridad así. Y ya, firmado. Pero ahora, el INE lo que hace, el INE de Guadalupe Tadei, es enviar a Google, a una empresa extranjera, a un conglomerado extranjero, una notificación para que nos avise que tenemos 12 horas para bajar contenido. Aquí a esta oficina de Sin embargo, aquí a nuestro medio de comunicación, nunca llegó ninguna notificación como se hacía ni por correo del INE, ni físicamente como creo que la ley los obliga, sino que le llegó a un corporativo cuyas oficinas están en Nueva York. Así como se lo estoy a usted diciendo, el INE ya no manda, es una manera más evolucionada de acoso judicial ahora en el INE de Guadalupe Tadei, lo cual lamento porque yo esperaría cualquier cosa. No era así con Lorenzo Córdoba, y no defiendo a Lorenzo Córdoba porque ese tiene todo lo que usted ya sabe que tiene, sino que ¿por qué tendríamos que haber evolucionado hacia esta nueva forma de acoso? ¿Qué decía esta resolución? Además, ya, sin ningún derecho nosotros a explicar nada. Decía que el señor Álvaro Delgado había violentado no decía el nombre, a una persona que se estaba querellando ante el INE. Y ahorita le va a decir, Álvaro, usted qué fue lo que dijo, porque perfectamente lo puede decir, porque no es violencia en ningún sentido. Todo lo contrario, es información para que usted conozca muy bien el quién es quién. Esto salió en una entrevista con Fernández Noroña. También no solamente mencionaba estos 2 segundos que Álvaro hace esta mención, sino que también menciona una videocolumna donde viene, y además un texto de Fabricio Mejía Madrid, donde viene literalmente una línea de texto y la orden es bajarlo. Y la madrugada del jueves nos pusimos todos a trabajar porque Álvaro se fue, nos despedimos de aquí, le dije, mira lo que llegó, pum, yo llegué a casa, Álvaro llegó a su casa, se puso a trabajar en el documento y entonces me escribe, tenemos que bajarlo hoy. Ya lo vi, tenemos que hacer algo ahora. Y entonces, así como se lo estoy contando a usted con total transparencia, nos organizamos, hicimos un equipo de trabajo para poder bajar, editar videos, y quitar, porque si no, la persona aludida, pues tenía todas, además es una magistrada, tenía todas las de la ley, ahora sí, para venírsenos encima. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Y que yo en lo personal hice público el sábado en mis redes sociales un acto que yo considero que es de censura. La magistrada Magda Zulema
Mosri Gutiérrez, quien es también candidata a ministra de la Suprema Corte, logra con todo su poder, primero, presentar una queja ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para ordenar que se suprima, este es el acto de censura, un comentario que yo hice en el marco de esta conversación que tuvimos con el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, en enero de este año. Y logra que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le dé la razón. ¿Por qué? Porque dice que yo incurrí en violencia política en razón de género. ¿Qué fue lo que dije yo? Y que ella interpreta que es violencia política en razón de género y que el INE avala. Algo muy breve. Léelo. Sí, dije yo que la magistrada del Tribunal Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa, es la esposa del general Rafael Macedo de la Concha. Y yo dije, ya anda efectivamente en todos los medios, pues en el ánimo de ser candidata. Está en su derecho, pero la gente tiene derecho a saber quién es, cuál es su biografía y cuáles son los intereses. Eso fue lo único. Es lo único que yo dije. Entonces ella dice que yo incurrí en un delito, en violencia política en razón de género. No sabíamos quién había presentado la queja ante el INE porque es un dato protegido. Entonces aparece en la notificación la magistrada, dato protegido, es la esposa del dato protegido. Solamente así nos dimos cuenta de que era Zulema Mosri Gutiérrez, así es, la denunciante. Y nosotros, como periodistas y como medio de comunicación, por supuesto que somos respetuosos de las leyes y no desafiamos estas ni a disposiciones legales. Pero una vez que llegó la notificación de manera tan curiosa, pues para evitar mayores problemas, se procedió a eliminar esas partes. Y el sábado que yo escribo, efectivamente, que la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez impuso censura con el aval del INE, ella responde que efectivamente, y además no solamente acepta que ella propició la censura, sino que viene una amenaza en un mensaje de respuesta a lo que yo publiqué, y dice: hasta aquí llegaste, Álvaro Delgado. Entonces, la verdad de las cosas es que se trata de un acto no solamente de censura, sino que se trata también de una amenaza, que es también importante que usted sepa el origen, la razón por la que esta magistrada, que efectivamente es esposa del general Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República en el gobierno de Vicente Fox, propició para censurarnos por medio de este documento. Este es el documento que publica, Álvaro, el INE, sí, en su repositorio, en su archivo. Uh-huh. Ese documento no nos lo notifica a nosotros, no. El INE de Guadalupe Tadei no nos notifica a nosotros que ha resuelto sin ningún derecho nuestro de audiencia, porque le podríamos explicar 1000 cosas, que debemos borrar contenido. Debemos borrar contenido.
a ese atrevimiento, Álvaro, porque les voy a leer, quiero leerles lo que dice. Quiero leerles lo que dice realmente Álvaro en la conversación con Fernández Noroña. Dice, la voy a leer textual como nos la manda el INE. No, como nos la manda Google. Álvaro Delgado, 2 puntos. Llama, coma, es la magistrada, dato protegido. Punto y seguido. Ella es magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, pero yo le voy a dar un dato que es importante que conozca. Es la esposa, y luego dice aquí dato protegido, pues de Macedo de la Concha, del general Macedo de la Concha. Y ya anda efectivamente en todos los medios, con el ánimo, en el ánimo de ser candidata. Está en su derecho, pero la gente tiene derecho a saber quién es, cuál es su biografía y cuáles son los intereses. El único dato que revelas, Álvaro, porque de hecho estábamos trabajando algo de muchos perfiles, pero el único dato que dices es que es la esposa del general Macedo de la Concha. La pregunta es, ¿de verdad eso es violencia política de género? Y ni siquiera se la pregunto a la gente, porque la gente me va a decir, no sea usted bobo, señor Páez, porque eso no es violencia política de género. Se lo pregunto al INE. Al INE, Álvaro, porque ¿cómo pueden ellos emitir una resolución con base en esto? O sea, es irresponsable, Álvaro. Incluso te diría una cosa, la violencia política de género nace para defender, sobre todo a mujeres que son agredidas simplemente por el hecho de ser mujeres. Aquí no se revela porque eso es público. Hay un dato. Ustedes métanse y googleen en Reforma, en El Universal, sobre todo en los suplementos de Sociedad. Ahí es donde empezaron a salir muchas fotos de ella con su pareja. Y cuando se casó ella, ahí estaba. Difundió. ¿Y cuál es ella lo difundió? Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿La violentaron porque publicaron la foto de ella con su pareja? Claro que no. Pues ella misma dio su consentimiento para que fueran los fotógrafos de la prensa. Ahora esto se convierte en violencia política de género. Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, que el INE, la prioridad del INE no es defender al votante, al ciudadano, Álvaro. No está por encima del INE y de cualquier otra autoridad. El ciudadano, el derecho del ciudadano a saber quién es esta persona, porque además no es que sea una gran investigación, no. Nomás dijo de quién era pareja o esposo, están casados. Y dije también que la sociedad tiene derecho a saber cuál es la biografía de esta magistrada y también cuáles son los intereses que ella reconoce. Tu frase, de hecho, no es así. Es mucho más respetuosa. Dice, está en su derecho. Ella. Pues sí. Dices, pero la gente tiene también derecho a saber quién es y cuál es su biografía. Pero tampoco es que a continuación hubieras desarrollado una gran biografía de nada. O lo hubiera violentado. Es que ella es magistrada porque está casada con un general. Con Macedo de la Concha. Ahora, voy ahora a la respuesta que te da, porque yo quiero que esto quede, porque le contesté, Álvaro. Inmediatamente cuando vi la respuesta dije yo, pues es mi responsabilidad, tanto defender al señor, aunque él no necesita quien lo defienda, como a Fabricio, que tampoco necesita quien lo defienda porque soy su director. Veo yo que dice ella. Primero es como, el tuit está mañosamente armado. No me voy a reír, pero si me río es por alguna razón, que luego les cuento el chiste, como si ella fuera parte de la izquierda. Dice, reconozco tu trayectoria como periodista militante de la izquierda y desde esa posición quizá hayas ayudado algo al movimiento.
¿Quién dice el movimiento? Bueno, pues alguien que es parte del movimiento. Pero tu visión patriarcal será tu propio techo, dice. En un país gobernado por mujeres, hasta aquí llegaste, Álvaro Delgado. La respuesta que le dices, oiga, señora, perdóneme, ¿no mide usted sus palabras? ¿Está usted junto a un general de una época oscura en México? ¿Cómo se atreve a lanzar una amenaza de ese tamaño? En este momento, contra ti, pero la amenaza la haces extensiva para todos los que trabajamos en esta empresa, porque ni modo, usted agrede al señor Delgado y yo voy a estar en la primera fila para defenderlo. O sea, y van a estar sus compañeros, y van a estar mujeres y hombres que trabajamos en esta empresa hasta el último. Vamos a estar enfrente de él y de Fabricio. Porque es nuestra obligación, porque así hemos estado siempre, porque un periodista solamente se defiende en gremio. No hay quien lo defienda, nadie, absolutamente. Por cierto, estoy esperando todavía que artículo 19, que me dijo que iba a mandar me iba a consultar para algo, mandar una alerta, no mandó nada. Lo sigo esperando de todas maneras. Y por cierto, por alguna razón, que todavía quisiera saber por qué, la presidenta consejera del INE teníamos agendada una entrevista para este domingo en Canal 11 y dejó de contestar mensajes. También quisiera saber por qué. Esa es la historia, Álvaro. Sí, y dice la propia magistrada Zulema Morsi, no me sorprende que no puedas reconocer un acto de violencia tan evidente, me dice a mí. Te lo explico. Atribuirle a una mujer los pecados de sus hombres, que además son mentira, es una forma de violencia política en razón de género y es un delito. Pero yo en ningún momento he hablado de qué pecados de su marido, sí, Rafael Macedo de la Concha, que dice ella son además mentira. ¿Qué pecados le atribuí a Macedo de la Concha? Que lo explique o ella. A sus hombres. No, yo creo que esa es creo que la magistrada se equivoca. Como quiera que sea, ella después insiste en que dice que yo intento manipular la verdad. Dice, estoy orgullosa de mi trayectoria y de mi vida personal. Si está tan orgullosa de su trayectoria y de su vida personal, ¿por qué oculta el nombre de su marido y de ella misma? Y diré un dato más. Oculta a ella en su currículum oficial que fue diputada del PRI de Sonora, que trabajó con Mario Fabio Beltrones. ¿Por qué lo esconde? No lo pone en su currículum claro oficial. Que no, lo ha escondido en su currículum oficial del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, el asunto es muy simple. Los periodistas nos dedicamos a, por supuesto, examinar la trayectoria de los hombres, de las mujeres públicas. Yo no le he faltado al respeto a la magistrada, he proporcionado datos, pero en este caso en particular no hay ningún solo elemento que siquiera haga suponer que haya violencia política en razón de género. Y ella puede pedir lo que quiera, pero el INE no puede concederle lo que le concedió en detrimento de garantías que la Constitución consagra. Yo nada más diría, yo no sé a dónde vaya a conducir esto, pero nosotros no andamos con abogados ni andamos metiéndonos en litigios. Hacemos nuestro trabajo y ese trabajo lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué vaya a hacer después? En una de esas, la gente, los mexicanos, le dan su voto para que sea ministra de la Corte. Bueno, eso puede ocurrir. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos interferir. Pero sí podemos decir que esta señora, magistrada, candidata a la Suprema Corte, ha actuado
de una manera pues ilegal. Decir la verdad no es violencia ni delito. Lo que es delito es la censura y las amenazas, Así como ella lo profirió. Pues es eso. así es, tal cual. Esa es la historia. Y bueno, sobra decirle a usted, aunque ya lo dije, lo repito aquí, que el último que trabaja en esta oficina, todos nosotros, todos nos vamos a poner enfrente de quién es nuestro compañero, punto. Que no quede ninguna duda de eso. No va solo, ni él ni Fabricio, no van solos, ese es nuestro compromiso. El último de esta oficina, todos, hombres y mujeres en esta oficina, vamos a estar en la primera línea.